Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo en el canal de YouTube que podéis seguir a través de otras redes sociales como X, LinkedIn, Facebook o Twitch. Primer directo del mes, directo en 1 de mayo. No nos tomamos festivo, sino que celebramos el Día del Trabajador trabajando y tratando de generar algo de valor. Y en este directo, pues vamos a hablar de un acontecimiento que tuvo lugar en Argentina, pero que también implica, por motivos obvios, a España hace algunos días y que fue la condecoración al economista español, al catedrático de Economía Política español, Jesús Huerta de Soto, en Argentina por parte del presidente de la República, Javier Milei. Recibió pues la más alta distinción que se puede otorgar dentro de Argentina y bueno, fue un viaje que además tuvo cierta gira por Hispanoamérica, al menos por Chile y Argentina, y donde se produjeron pues varias vivencias, varias anécdotas y varios eventos, como por ejemplo el doctorado honoris causa por ESADE a Huerta de Soto, y también pues algunas otras, ya digo, vivencias que pueden tener interés tanto en lo personal como en lo político, ¿no? Aquí lo que decía Podemos de que lo personal es político, pues casi, casi. Y para hablar sobre este viaje y sobre la condecoración a Jesús Huerta de Soto por parte de Javier Milei hace unos días en Argentina, para hablar también del clima político, económico, cultural que se está viviendo en Argentina, de la influencia que ha tenido hasta ahora Huerta de Soto en Javier Milei y también del impacto que tuvo Huerta de Soto en la sociedad argentina, porque se paseó por numerosos medios de comunicación, pues hemos traído a una persona, uno de sus más queridos discípulos, que lo estuvo acompañando durante todos esos días, durante todo ese viaje, tanto a Chile como a Argentina, y que vivió en directo todos estos actos. Y me estoy refiriendo al profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Philippe Bagus. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Me alegro verte. Igualmente, Philippe. Antes de empezar con el directo, recordad que este es un directo que apadrina la Universidad Francisco Marroquín. La Universidad Francisco Marroquín es una universidad con la que el profesor Huerta de Soto también tiene una muy estrecha vinculación, porque de hecho es doctorado honoris causa por esta universidad. Es una universidad que se creó en Guatemala en el año 1971 y que desde el año 2018 también tiene campus en Madrid, campus al que podéis acudir, tanto físicamente para conocerlo, en la calle Arturo Soria 245, cuanto para plantearse si uno quiere cursar alguno de los estudios que la Universidad Francisco Marroquín, con carácter presencial en el campus de Madrid, ofrece. Estudios tanto de grado como de posgrado. Por tanto, si creéis que os puede interesar cursar estudios dentro de esta universidad con una clarísima tradición liberal, universidad de cuyo claustro también tengo el honor de formar parte, pues bueno, o acudís físicamente al centro, al campus Arturo Soria 245, o si queréis obtener información online de manera anticipada, tenéis el link de la universidad en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Dicho esto, también hay que indicar, por cierto, que Philippe no solo está aquí porque ha acompañado día y noche al profesor Huerta de Soto durante su viaje a Chile y a Argentina, que por supuesto esa es probablemente la causa principal, pero también porque desde hace algunas semanas se vende en España, se comercializa en España su último libro que trata justamente sobre el fenómeno Milei. Se llama La era Milei, el despertar liberal. Lo tienes ahí y ahora también quería compartir pantalla para que se vea mejor. Ahí lo podéis ver. Que tiene un prefacio del propio Javier Milei y el encomio de Jesús Huerta de Soto. Es un libro donde podéis encontrar primero una descripción histórica de cómo Milei llega al poder y a partir de ahí una reflexión sobre cómo es posible que un anarcocapitalista declarado como Milei haya llegado al poder y cómo impacta eso en la batalla cultural del liberalismo
con la etiqueta, si lo queremos, o el adjetivo austríaco, ¿no? Es decir, cuál está siendo la influencia de Javier Milei y qué lecciones se pueden extraer de ella para otros movimientos políticos, trazando también paralelismos históricos como el de Ludwig Erhard en la Alemania post-Segunda Guerra Mundial. El libro, si lo queréis comprar, lo podréis encontrar en el enlace que también encontraréis en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Pero si estoy diciendo todo esto no es solo para invitaros a que compréis y leáis el libro, sino porque durante el directo de hoy, entre los que lo estéis visualizando, sortearemos, no todos a la vez, sino a lo largo del directo, 5 ejemplares de este libro. Por tanto, también estad atentos si queréis conseguir un ejemplar, que supongo, ¿no, Felipe, que estará firmado los 5 ejemplares? Por supuesto, sí. Ya están firmados. Fantástico. Pues, dicho esto, vamos a empezar con la entrevista, donde, bueno, nos contarás lo que nos puedas contar, porque entiendo que hay interioridades de la visita del profesor y también de la convivencia con Javier Milei que, bueno, quedarán para el ámbito privado. Pero bueno, todo lo que se pueda contar sobre el viaje, bien recibido será. El caso es que antes de ir a Argentina, la primera parte de vuestro viaje fue a Chile, ¿no? ¿Y por qué fuisteis a Chile si los actos estaban concentrados en Argentina? No, hubo también actos en Chile. Sí, claro, pero me refiero que, o sea, no estoy diciendo que fuerais a Chile para una visita privada, sino que al final el motivo central de la invitación era Argentina, ¿no? La condecoración y el doctorado honoris causa. Pero en Chile, ¿qué se organizó? ¿Qué actos hubo? Pues hubo también un premio para el profesor Walter Soto en la Universidad del Desarrollo, donde di su conferencia La batalla cultural en la ciencia económica, en una sala para 500 personas, una aula magna muy grande, y luego firmó y se vendieron 300 libros, ¿no? El profesor envió toneladas de libros a Chile y Argentina, y se vendieron todos. Ahí. Por cierto, como curiosidad, ¿cómo llevasteis estos libros? ¿Y estaban allí? ¿Los llevasteis con cofres especiales en el avión? No, con containers, ¿no? O sea, los llevó el profesor con containers. Sí, llegaron antes, ¿no? También separatas de su 1000 separatas para Argentina y 1000 para Chile de su discurso. También, ¿tú conoces esas separatas de Avance? Sí, de Fundación para la Libertad. Sí, entonces se hicieron como 7 separatas elegidos por el profesor, los más destacados: anarcocapitalismo, liberalismo clásico, el Papa Francisco y el narcocapitalismo. Sí, ni que lo hubieseis hecho ad hoc, vamos, sabiendo lo que iba a suceder, pero bueno, sí. Sí. Entonces, 7 juntos que estaban en un orden también específico, que también se entregaron a los interesados y a todos los participantes de estos eventos, ¿no? Y si te pregunto por Chile, más allá de por constatar el reconocimiento que obtuvo el profesor en la Universidad del Desarrollo, es porque en Chile también se está cociendo un cierto movimiento libertario por parte de Johannes Kaiser, a quien no tengo el gusto de conocer, pero sí a su hermano Axel Kaiser. Sí. No sé si tuvisteis ocasión de reuniros con él, porque sé que uno de sus principales asesores económicos, si no el principal, es discípulo y fue alumno del profesor Huerta de Soto también. Por tanto, ahí hay una conexión más o menos evidente. Sí, justo. Víctor Espinosa, ¿no? Víctor Espinosa, que era alumno del máster en economía de la Escuela Austríaca, hizo el doctorado con el profesor Huerta de Soto. Es profesor en la Universidad de Desarrollo y organizador, ¿no?, de este viaje a Chile principalmente, ¿no? También hubo eventos en la Fundación para el Progreso, que el fundador, director, era justo el Axel Kaiser, que mencionaste, ¿no?, que no estuvo en Chile, pero le encontramos en Argentina. Y el profesor Huerta Soto sí se reunió en Chile con Johannes Kaiser, ¿no? Pero ahí no estaba yo presente, entonces no sé qué hablaron ellos, pero sí hubo este acercamiento en Chile con Johannes Kaiser, y Víctor básicamente hizo el programa económico para Johannes Kaiser,
y si es electo y ahora está empate en el primer puesto en las encuestas. Luego en Chile es parecido a Argentina, que se puede llegar a un balotaje de los dos primeros. Sí. Uh-huh. Y ahí está peleando para ser el primero, ¿no? Y si es elegido Johannes Kaiser, el acuerdo es que Víctor Espinosa, ¿no?, va a ser ministro de Economía. Entonces eso sería maravilloso, o sea, ¿no? Que podríamos tener una segunda revolución libertaria en breve en Hispanoamérica, porque percibes, ¿no?, que Johannes Kaiser tiene características... A ver, creo que no es economista en ese sentido, o sea, no es equiparable a Milei, porque Milei ya lleva él su propia formación, pero sí es un político libertario que además cree, grosso modo, en las ideas libertarias y que además, por lo que cuentas, está muy bien asesorado por un economista formado en la tradición austríaca. Sí, ha preguntado a Víctor Espinosa si podría hacer el programa económico, ¿no? Entonces eso ya te indica que sí. ¿Por dónde quiere tirar? Claro. Claro, no es economista de formación como Javier Milei, es libertario de derechas, para decirlo de una forma, porque su partido se llama, creo que también Partido Nacional Libertario, algo así. Y para tener el know-how en economía, se dedica a coger un economista de la escuela austríaca, que es Víctor, ¿no? Entonces, te indica que va en buen camino. Es libertario de derechas. He de decir que no he seguido con toda la dedicación que debería la evolución y las propuestas de Johannes Kaiser, pero sí he visto algunos cortes donde algunos de los miedos que pueden generar pues, ciertos autodenominados libertarios que se alinean con la derecha alternativa, como por ejemplo, no sé, una postura cerrilmente nacionalista, casi etnicista, ese no es el caso de Johannes. De hecho, hace poco hubo muchas críticas, o se le dirigieron muchas críticas, porque vino a decir que básicamente los que nacían y vivían en Chile o los que residían en Chile desde hace mucho tiempo, hubiesen nacido donde hubiesen nacido, pues eran chilenos y no se los iba a expulsar del país, porque ser chileno no es algo que esté impregnado en la sangre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es pues, las posturas de cada cual, pues, habrá que analizarlas y no coincidiremos en todo, pero al menos sí hay un claro núcleo de pensamiento libertario que no se deja seducir por la peor parte que considero que tiene el nacionalismo cerrado. Sí. Sí, por cierto, yo tengo un primo chileno, es decir, como hablas de la sangre, el hermano de mi bisabuelo emigró a Chile. Uh-huh. Sí, por eso que al final, pues, claro, que es alemán o es chileno ya, obviamente, pues te terminas convirtiendo en chileno. Me corrigen que lo que dijo exactamente es que los que pagan impuestos en Chile tienen derecho a votar, lo cual, por cierto, es incluso un grado superior al mínimo que exigiría yo, porque bueno, yo creo que una persona que llega de fuera tiene derecho a residir, se cumple con la ley y se convive bien dentro de la comunidad. Ahora, que tenga derecho a votar ya es un plus, ¿no? Y Johannes en ese sentido se mostró también partidario a que tuvieran derecho a votar si pagaban impuestos, ¿no? En cualquier caso, simplemente levantar acta de que puede haber en no mucho tiempo una segunda oleada de libertarismo en Chile, que además es un país que era el ejemplo en Hispanoamérica de cómo hacer bien las cosas, que se torció en los últimos 15 años y ojalá pueda resurgir de las cenizas en las que pues la derecha estatista y la izquierda lo metieron, ¿no? Sí. Si quieres decir algo, Filip. Sí, no, había cierta incertidumbre, ¿no? Porque cuando aterrizamos el domingo y nos despertamos el lunes, la primera noticia que vemos en nuestros celulares era que el Papa había muerto, ¿no? Entonces, sí, como el Papa... Hablamos después, si quieres, porque truncó todo el viaje, realmente. O sea, al final quedó todo salió todo como tenía que salir, pero efectivamente entiendo que había mucha incertidumbre sobre la organización de los actos que estaban previstos en Argentina. Sí, y tuvimos también un documentarista oficial, ¿no? Que James Henry, que se fue para documentar todo con vídeo,
filmar todo, grabó todo para hacer luego un documental sobre el viaje. Se montó en el avión, entonces ahí hay material del profesor Walter Soto ahí en avión visitándonos atrás, porque claro, él estaba en business, ¿no? Entonces, eso va a ser muy divertido también. Luego había un evento lo que me en extraña es que Chile. no fuerais con jet privado, también he de decirlo, pero bueno. Sí, el paso próximo. También hubo un evento con Carlos Cáceres en Chile, un debate muy interesante, donde el profesor habló de los orígenes de la escuela austríaca en la escuela de Salamanca, ¿no? Uh-huh. Y había un debate ahí porque Carlos Cáceres de la escuela de Chicago y ahí el profesor Walter Soto era muy austríaco, ¿no? No le gusta mucho Chicago, digámoslo así, ¿no? Sí, despachando estos y también muy anarcocapitalista, ¿no? Era ahí también, ¿no? Claro, es que al final recordemos que en Chile pues se aplicaron las recetas de los Chicago Boys, ¿no? Y a ver si ahora se aplican las recetas de los Austrian Boys. Dicho esto, si te parece, Filip, vamos a hacer el primer sorteo de tu libro. Bueno, para sortearlo, en algunas otras ocasiones lo he hecho en el canal, para participar en el sorteo, mejor dicho, lo que tenéis que hacer, los que lo estáis viendo, es pues escribir lo que veis en pantalla. Almohadilla era Milei. Una vez pues lo vayáis escribiendo, procederemos al sorteo. Por cierto, mientras tanto, si quieres ir respondiendo, mientras la gente escribe era Milei, Sammy Black Cinder, que por cierto es miembro del canal, y si os queréis suscribir para apoyar el canal, os animo a hacerlo, pregunta algo que, claro, a quienes están a lo mejor un poco fuera de todo esto, de todo este academicismo, pues les puede sorprender, ¿no? Y es ¿por qué se llevan mal los austríacos y los de Chicago? He de decir que también lo preguntan que no se sortea el antirrayo, no tendría ningún problema en hacerlo, aunque también adjuntaríamos las réplicas al antirrayo, sino que simplemente se sortea la era Milei, que es su último libro y el apropiado para la conversación que estamos teniendo, ¿no? Pues eso, si quieres ir contestando mientras van escribiendo era Milei y poder participar en el sorteo, escribidlo junto, que he visto alguno que lo escribe separado y eso no cuenta. ¿Por qué se llevan mal los austríacos y los de Chicago? Pues son compañeros de viaje, ¿no? En el sentido que defienden una economía de mercado, pero luego el profesor Walter Soto dijo que eran tontos útiles, ¿no? Los de Chicago, en el sentido de que al final están justificando con su metodología el intervencionismo del Estado, ¿no? Tiene un modelo el modelo de equilibrio que está basado en la constancia y la maximización, que es totalmente distinto del enfoque austríaco, dinámico y creativo, ¿no? Donde hay seres creativos que compiten con otros para satisfacer las necesidades de los consumidores. Entonces, esta base metodológica ya de raíz es muy distinta entre los de Chicago, que están en el equilibrio, y los de la escuela austríaca, que se concentran en el proceso, ¿no? Uh-huh. Y luego eso lleva a diferentes conclusiones, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito justamente del monopolio, ¿ya? Que los de Chicago creen que debe estar una agencia estatal que defienda a la competencia, que impida que haya monopolios privados o cárteles, mientras que la escuela austríaca defiende que siempre cuando un monopolio en el sentido que hay solo una empresa que ofrece el producto, si eso es el resultado del proceso de mercado, pues bienvenido sea, porque significa que esta empresa ha satisfacado mejor que los rivales a los deseos de los consumidores, y lejos de perseguirlo, como dice la escuela de Chicago, había que ponerle, pues, alabar este empresario, ¿no? Luego también en el ámbito monetario. Si no recuerdo mal, Milei, Filip, hay un libro de Marx Cousin que se llama Vienna and Chicago Friends or Foes,
donde hace una comparativa entre las dos escuelas y dice cuál es más fuerte en un punto u otro. Y creo que tú escribiste una reseña crítica de ese libro, ¿no? Como diciendo que la escuela austríaca es más fuerte en todos los puntos que compara Skousen. ¿Es así? Sí, O... qué buena memoria tienes. Bueno, Juan, a ver. estoy impresionado. Bueno. Porque A ver, no coincidimos, pero os leo. Esta reseña es de 2004, creo. Sí, puede ser. Mucho tiempo, sí, justo. Dice Chicago Friends of Foes, ¿no? Sí. Amigos o enemigos. Y ahí argumento eso. El punto más importante de divergencia es en la metodología, y luego hay la de la competencia monopolio, y luego lo del dinero, el banco central, ¿no? Los de Chicago. Yo creo que ahí os parecéis más de lo que creéis, pero bueno, eso es otro debate. Si te parece, vamos a proceder al sorteo, porque bueno, ya aquí ha escrito esto todo el mundo. Pero tú no te consideras escuela austríaca, entonces. Porque dices yo sí, os leo a los austríacos ortodoxos o de una rama. Yo me considero austríaco mengueriano. Pero bueno, sí, en muchas cosas coincidimos, claro, no en el dinero. A ver. Bien, el ganador es JLMA, ¿vale? Por cierto, solo se puede enviar a España, me ha dicho el editor. Pues eso es una restricción importante que igual deberíamos haber avisado antes. Sí, lo siento. Pido perdón. Bueno, esperemos que el que ha ganado sea español. Y si no, pues disculpad. Para hacer valer el premio, o para conseguir el premio, enviadle un correo al profesor Philippe Bagus, a esta dirección, que es la dirección de la universidad, para acreditar que sois GLMA, pues un pantallazo, por ejemplo, de vuestro usuario, y ahí pues le dais las señas para enviar el libro. Muy bien. Luego habrá más, si os habéis incorporado tarde, sortearemos 5. Este es el primero, o sea que aún quedan otras 4 oportunidades. Luego, no escribáis ahora era mi ley ya más, porque luego cambiaré el texto para que no quede todo, para que no vuelva a procesar todo lo que hayáis escrito hasta la fecha. Bien, entonces esto fue el viaje a Chile, ¿no? Y de ahí, bueno, ahí os dicen que ha muerto el Papa Francisco y claro, ya la muerte de un papa como que ya trastoca la agenda de los jefes de Estado, y si encima ese papa es argentino, pues todavía más, ¿no? ¿Cómo se reconfiguran los actos? Es decir, vosotros llegáis a Chile, si no recuerdo mal, el domingo, ¿no? El domingo 20. Sí, por la noche, sí. Y os comunican que ha fallecido Francisco el propio 20. No, cuando nos despertamos, lo vemos en las el 21 noticias. Sería, sí, claro, sería la mañana del 21. ¿Y qué día teníais que ir a Argentina? ¿Qué día estaba previsto el resto de actos? El miércoles. Teníais que ir el 23 y la condecoración tenía que ser el 25. Sí, la condecoración el viernes 25. Sí. Claro, que es justamente cuando se oficia el funeral del Papa, ¿no? Entonces, sí, pero ahí hay otra cosa, que es la cuestión del dolo, ¿no? Del dolo oficial. Sí, claro. Que no se pueden hacer actos. ¿Para cuánto tiempo? Va a ser una semana, entonces. Ya, ¿no? Una idea era que entregar en privado, ¿no? Sin acto público, la condecoración, ¿no? Pero al final se declaró pues 3 días de dolo de público y se reorganizó toda la agenda. Y al final la condecoración fue el domingo, con lo cual sí que hubo acto público del que luego hablaremos. Vale, entonces, llegáis a Argentina, disculpa, ¿qué día? El domingo llegáis a Chile, entiendo que el 21 estuvisteis todavía en Chile, el lunes. Entonces, ¿llegáis 22, 23? No, el martes estamos también en Chile. En Chile. También tuvimos un seminario, la comitiva del profesor, o como a él le gusta decir, el Estado Mayor, ¿no? Que era Miguel Ángel Alonso Neira,
Bernardo Ferrero, Daniel Gallego y yo. Tuvimos Porque, ahí... perdona, Felipe, no te he preguntado, esto ya casi más curiosidad por mí, porque otra gente a lo mejor no conoce. ¿Quiénes fuisteis desde España? Pues del Estado Mayor, estos, Miguel Ángel Alonso. Que es profesor también en la Universidad Rey Juan Carlos. Sí, y director del máster, ¿no?, en economía austríaca. Bernardo Ferrero, que es brillante doctorando italiano. Daniel Gallego, que es profesor también recién doctorando en la Rey Juan Carlos. Y yo. Y luego la familia y amigos del profesor. Sí, bueno, pero digamos en el ámbito académico, estos 4, vale. Sí. Bueno, vale. y el que ha grabado, James Henry. Ah, muy bien. Pero el documental ¿cuándo saldrá? Por cierto, ¿hay previsión de...? Pronto, espero. Hay que no se va a alargar mucho, vale. También ver la financiación y todo esto. Sí, bueno, claro, pero bueno, vale. Muy bien, entonces, el 23 miércoles vais a Argentina. Sí, por la mañana. ¿Y ahí qué actos tenéis? Porque claro, no tengo toda la agenda en la cabeza, pero sé que, por ejemplo, el profesor estuvo en la televisión argentina donde apareció sorpresivamente Javier Milei. Luego tuvo, me parece, el doctorado honoris causa. ¿Es ese un poco el orden? Sí, el miércoles por la noche hay esta cena en Olivos y luego el jueves por la mañana hay la entrevista con Antonio Laje, ¿no?, donde aparece por sorpresa Javier Milei y tienen ahí un intercambio, ¿no? Y el mismo jueves hay el doctor honoris causa en ISEARE. De la cena en Olivos, que es la residencia presidencial, ¿se puede contar algo? Bueno, ha sido... bueno, para decirlo, Javier Milei sabe muy bien lo que tiene que hacer. Hay muchas restricciones, pero él sabe muy bien qué hay que hacer. Así no me preocupo de ellos, sobre sus ideas, qué hay que hacer también en el ámbito monetario, etcétera. Por plantearlo de otra manera, aunque a veces pueda parecer que se está desviando del camino, no lo está haciendo. Justo, sí. Justo, él quiere dolarizar, él quiere acabar con el Banco Central. Vale, esto es muy importante. Yo se lo pregunté, vamos, siempre que tengo ocasión de encontrarme, que no son muchas veces, se lo pregunto porque creo que es su principal promesa y el principal cambio que al menos podría instaurar en esta primera legislatura. Y como que a veces parece que no se avanza en ese camino, pero tú confirmas que sí, que todo forma parte de un plan que concluirá en cerrar el Banco Central y dolarizar la economía. Sí. Hay, por cierto, un detalle, creo que había visto en su despacho el Antimax. Ah, muy bien, gracias. Bueno, me alegro. Y tiene ahí todos los libros, o muchísimos libros de la escuela austríaca. Y ahí luego tiene el cuadro puesto que se le regaló el profesor Huerta de Soto en... Sí, eso ha habido... Mariana. He visto críticas en redes sociales porque se ha publicado una foto del profesor Huerta de Soto con Javier Milei con ese cuadro detrás y claro, mucha gente ha dicho qué narcisismo el de Milei, que se fotografía con un cuadro suyo detrás, pero claro, lo que no sabe probablemente mucha gente que esté diciendo esto es que ese es el regalo que le hace personalmente Huerta de Soto en la Cena de la Libertad a Javier Milei y que por tanto es como el detalle más personal o el regalo más personal que tenga Javier Milei del profesor. Entonces es lógico que se hagan una foto y diga, mira, este cuadro que me lo regalaste tú, lo tengo aquí en una posición destacada porque lo aprecio mucho y nos hacemos una foto con el cuadro no porque salga Milei, sino porque es el regalo de Huerta de Soto a Milei, ¿no? Justo, sí, justo. Por cierto,
comentan por aquí, esto ya es más meternos en otras polémicas que trascienden este directo, pero de los profesores Bagus y Huerta de Soto, hay que decirlo, estuvieron ya más veces en Argentina que el Papa después de ser Papa. Poco y tarde, pero la historia ha de premiar por su gran trabajo a los tres. Lo leo porque es un comentario destacado de uno de los miembros del canal y por deferencia, por supuesto. No porque tenga nada en particular en contra del Papa, que bueno, obviamente también tenemos muchas discrepancias en cuanto a sugerencias de política económica, pero es otro tema que trasciende al directo de hoy. Bueno, no nos cuentas muchas cosas de la cena en Olivos, pero creo que lo que has contado es bastante importante y revelador de, bueno, pues que dos economistas, bueno, supongo que habría más gente, pero por hablar del profesor y de ti, a los que Javier Milei aprecia y que entendéis de economía y por tanto que no es posible como enredaros o marearos o deslumbraros con nada, con fuegos de artificio, de alguna manera validáis el plan que supongo que os detalló y que el resto no conocemos, de los próximos pasos a seguir que concluyen en el cierre del Banco Central. Y le veis coherencia a ese plan y, por tanto, aunque desde fuera, sin conocer el contenido del plan, podamos decir, oye, que aquí está dejando esta prioridad de lado porque a lo mejor los poderes fácticos o la propia dinámica del poder lo han corrompido y se olvida de lo que prometió, que eso no es así. Sí que tiene sentido lo que está haciendo. No, está convencido de estas ideas. Lo que pasa es que hay muchas restricciones en la política que impiden hacerlo como uno quiera, ¿no? Pero así nos hemos asegurado, no, reasegurado que tiene esto en mente. Y sobre la famosa entrevista con Laje, que además tuve ocasión de reseñar alguna parte, porque es una entrevista de más de una hora, en el canal, ¿no? Subí un vídeo con los mejores momentos anti-estado de Huerta de Soto y de Milei. ¿Cómo se coció, no? Porque, o sea, vosotros llegasteis al plató, no sabríais que viene Milei y de repente os lo encontráis allí, pero claro, Milei tampoco creo que llegue en motocicleta, sino que vendría con comitiva presidencial. Entonces, ¿cómo llega por secreto, por sorpresa, sin que el resto lo sepan? Porque la AGE aparentemente tampoco sabía nada. La reacción fue de, ¿aquí qué pasa? ¿No? Yo iba a entrevistar a Huerta de Soto y al final es una entrevista doble Huerta de Soto-Milei. Bueno, no era tan sorpresa. O sea, que sí que estaba un poco preparado. Vale. No lo sé. Yo es que, claro, desde fuera, pues lo que ves es que no estaba, vamos, que llegó allí de manera un poco espontánea. Bueno, yo creo que el presidente no llega nunca a algo de forma espontánea. Está todo muy bien planeado, ¿no? Creo que llegaron juntos incluso y le recogió algo. Pero sí, se habló en la cena también que luego iba a entrar, sí. Lo cual, a ver, en parte tiene sentido, porque claro, a ver, ¿cómo lo diría? Esa entrevista era la entrevista a Huerta de Soto. Y claro, si acude el presidente de Argentina a esa entrevista, pues en parte opaca a Huerta de Soto por motivos obvios, ¿no? Porque es el presidente del país donde le están entrevistando. Entonces, claro, si no lo hablan antes, también podría ser un poco de falta de consideración hacia Huerta de Soto de, oye, ¿te importa que me meta en una entrevista que era una entrevista a ti y que ahora pasa a ser una entrevista a los dos? ¿No? Sí. También era el profesor siempre dice, sí, ¿no? Yo no quiero hablar sobre temas políticos, ¿no? Claro. Y los periodistas siempre quieren hablar sobre temas políticos y el profesor quiere hablar sobre teoría económica, ¿no? El Estado es el malo, sí, claro. Hay que acabar con el Estado, etcétera, ¿no? El más puro. Entonces, la idea era que Milei se ocupa en la entrevista sobre cuestiones políticas, claro. Y el profesor sobre la teoría. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que Milei quería repetir este momento de sorpresa que tenía. Sorpresa. No sé si te acuerdas. Sí, ¿te acuerdas de que mi primer encuentro con Milei era justamente en un Zoom en mi clase de... Sí. Sí. Invitamos a ti también. Este año de la pandemia
hicimos con Carlos Rodríguez Brown, con Zanotti, contigo y con Milei. Y en todos, el profesor Huerta de Soto en un momento entra, Te ¿no? acercabas, sí, sí. Y ahí dice, Milei dice, profesor. Sí, Entonces, sí. él está todavía Milei está todavía con este momento, ¿no? Y quería como hacerlo a la inversa ahora, ¿no? Que ahora entra él ahí a la entrevista con Claro. el profesor Huerta de Soto, ¿no? Quienes no lo hayáis visto, porque bueno, supongo que no todos lo habréis visto, pues buscadlo por YouTube porque está subido, ¿no? Ese primer encuentro virtual entre Milei y Huerta de Soto, donde Milei se deshace cuando ve a Huerta de Soto. Bien, la entrevista con Laje tuvo mucho impacto, hay que decirlo. Vamos, yo viendo las redes sociales, pues vi a mucha gente diciendo, oye, he entrado en este taller y estaban viendo a Huerta de Soto en la entrevista con Laje, ¿no? Es decir, en sitios de Argentina donde uno no esperaría que estuviesen siguiendo teoría económica o teoría política dura y anarcocapitalista, pues allí lo estaban siguiendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso también es una contribución importante a asentar esa batalla cultural o a decantar esa batalla cultural hacia el lado libertario. No sé si os comentaron algo sobre, porque a ver, no siempre pasa, pero a veces dicen, oye, pues la entrevista ha tenido este impacto o le llegó a este o las críticas que recibió, ¿no? Porque creo que también obviamente recibió críticas de cómo está premiando a este señor que está diciendo que el Estado es el diablo, cómo osa traerlo aquí, ¿no? O sea, por si nos puedes contar algo de la repercusión que tuvo la entrevista, si os ha llegado algo. La repercusión no sé mucho porque no he seguido los Las medios redes, argentinos. De hecho, este viaje ha sido muy intenso, ha sido agotador, que no hemos tenido tiempo para mirar qué dicen los medios, ¿no? Uh-huh. En la comitiva nos ha gustado a todos y, claro, el hecho que el presidente Milei entra en la entrevista, pues da mucho más repercusión a estas ideas, ¿no? Que es algo impresionante que ahí en la televisión argentina pasa eso. Es que todavía no se puede creer que ha pasado eso, ¿no? Claro, Que sí, estamos normalizando, ¿no? Sí. O acostumbrándonos a algo que es absolutamente excepcional, claro. Sí. Es un milagro, ¿no? Un libertario autodeclarado anarcocapitalista es presidente de un país y no lo esconde, todo lo contrario, ¿no? Claro. lo proporciona al máximo que pueda, ¿no? Que claro, porque era también idea de Milei. Como el profesor dice que nunca doy entrevistas, pero si el presidente Milei me lo pide, Claro. Entonces... claro, no era la idea del profesor Huerta de Soto dar entrevistas, pero si el presidente Milei lo recomienda, pues obviamente lo hace el favor. Claro. Comenta Borja Tarraso, que es miembro del canal desde hace 32 meses, casi 3 años ya. ¿Va a entrar ahora Huerta de Soto como sorpresa de Felipe Arrayo? No creo que suceda. Además, si entrara el profesor, sería para tirarme alguna puya sobre la reserva fraccionaria y la heterodoxia monetaria. Pero bueno, ya me lo mandará por WhatsApp seguro. Pero el profesor Huerta de Soto tiene que descansar un poco, ¿no? La energía que ha tenido en este viaje no es normal, sobre todo por su edad. Es sobrehumano con su entusiasmo y energía que ha dado en todo este viaje y luego con el cambio de tiempo y todo, claro. Todos los demás ahí casi durmiendo y él así ahí muy fuerte. Pero, por cierto, con la reserva fraccionaria, Milei también tiene esto claro, menos mal. Bueno, esperemos que ahí termine rectificando. Que entiende que el coeficiente de caja de 100% es el elemental cuando quieres dolarizar y sí, de eso... Sí, lo que pasa es que ya lo hablamos, que es en todo caso, salvo que haya cambios raros, pero eso será un 100% muy sui generis. ¿Por qué? Pues porque va a coger depósitos fraccionados, digámoslo así, depósitos de bancos de bancos estadounidenses que han sido creados en régimen de reserva fraccionaria como reservas 100% de los bancos argentinos. Entonces, ahí existe una elasticidad monetaria que no es la rigidez que creo que sería tan perjudicial para Argentina y que algunos defendéis.
Ahí la clave es que no se repita, ¿no? Algo como el corralito, Sí, ¿no? claro. Sí, a ver, yo puedo entender ese Entonces, miedo. Lo que pasa que también, bueno, es que claro, tú no ves problema a una deflación estructural desde el lado de la demanda de dinero. Y yo sí lo veo. Entonces, claro, una excesiva rigidez monetaria ante cambios de la demanda de dinero te provoca la necesidad de ajustes continuos en toda la estructura de precios que son costosos y que generan distorsiones hasta que se completan. pues ya sabes que ahí Sí, discrepamos. sí, por supuesto, sí, claro, eso ya sería otro tema. No, pero lo has abierto tú, ¿eh? Lo de... No, pero hay que defender la deflación también, ¿eh? Defendiendo Ya, la ya, ya, sí, deflación. bueno, Que, tú la defiendes. Yo defiendo la que- deflación de aumentos de la productividad, no de aumentos en la demanda de dinero, que eso simplemente es introducir ruidos en la estructura de precios. sí, Pero pero bueno, si igual como si hay expansión crediticia, cuando hay aumentos en la productividad, se distorsionan los tipos de interés y lo mismo pasa cuando hay expansión crediticia en respuesta a si una hay expansión demanda crediticia, si hay de dinero. aumento, si hay ¿No? aumento de la oferta de sustitutos del dinero, aumento de la oferta monetaria, como respuesta a un incremento de la demanda monetaria, tú lo que haces es estabilizar el valor del dinero. Si hay aumentos de la productividad y, por tanto, la utilidad marginal de las mercancías baja como consecuencia del aumento de la productividad y has estabilizado el valor de la unidad de cuenta, eso se reflejará en caídas de precios. Obviamente, si tú deprecias la unidad de cuenta, eso se puede traducir en una estabilización de los precios con aumento de la productividad. Pero es que yo no defiendo eso último. Yo defiendo que haya estabilidad en el valor de la unidad de cuenta y que la ganancia de productividad se refleje en caídas de precios, no en estabilización de precios. La estabilización del valor del dinero es desestabilizador. No desestabiliza. Estabiliza el numerario y, por tanto, deja que se pueda practicar el cálculo económico sin ilusión monetaria. No, pero bueno. Que sí. Créeme, es que No es una no cuestión de hay fe. ahorro real. No es una cuestión de fe. Pero bueno, vamos con Creo en el algún momento. sorteo del segundo ejemplar. O sea, a ver, quiero decir, yo no tengo ningún problema en debatir, pero es que no me quiero liar. Vale. O sea, si quieres otro día Ya, quedamos para debatir, ¿eh? O sea, yo eso no tengo problema, pero en el directo de hoy, sí. para no Otro consumirlo todo. día traigo defendiendo la deflación. Sí, o el antirrayo, si quieres, si lo sorteamos también Yo también. y yo te voy haciendo las Sí. críticas pertinentes. Vale, ya tenemos para el segundo sorteo, lo que tenéis que escribir ahora es despertar. Entonces lo vais escribiendo y que vaya entrando en el sistema. Y recordad, solo los de España, porque solo se hacen envíos a España. Entonces, si gana uno de fuera de España, no os lo podrán enviar y no tiene mucho sentido. No, Dice la leyenda que se lo llamo despertar libertario, ¿no? Porque es algo inédito, ¿no? Que ha pasado. Claro. En España creo que estaba más extendido la palabra libertario, pero en Alemania hace unos años no existe la Bueno, lo que palabra pasa es que aquí libertario. libertario se asociaba tradicionalmente a, digamos, anarcocomunistas o sí, anarquistas de izquierdas, ¿no? Más que. Sí, y ahora las palabras libertario o anarcocapitalista, pues ahora aparecen en los medios como si siempre todo el mundo Sí. hubiera sabido exactamente qué Bueno, es, ya ¿no? que nos han secuestrado tantas denominaciones ideológicas o tantas etiquetas ideológicas en el otro lado, pues que alguna vez recuperemos alguna no está de más, ¿no? Bueno, aquí comenta Jero, dice la leyenda que siguieron debatiendo sobre deflación y encajes 100% hasta después de las elecciones presidenciales del 2027. Bueno, pues si no se resolviera el debate para aplicar malas medidas hasta entonces, tampoco pasaría nada. Y también Jero ha comentado antes, a Huerta de Soto acá, como se hace mucho con personajes incómodos y que la gente no reconoce a primera vista, se lo ninguneó, sobre todo por parte de la oposición. Esperable tanto como lamentable. Bueno, pero también se ningunea a Milei, ¿no? La oposición. Entonces, es que, ¿qué esperar? Si Milei dice, esta es mi referencia académica e ideológica, la oposición no va a decir este señor es magnífico, porque entonces estaría validando a Javier Milei. Obviamente, si quiere tumbar a Milei, tendrá que decir este no vale para nada, todas sus ideas son un disparate y por tanto lo que hace Milei inspirado en esas ideas también. Bueno, es algo lógico dentro de la refriega política y por eso entiendo que el profesor no quiere entrar normalmente en
en estas meriendas de negros entre políticos que son de un nivel intelectual nulo y que simplemente es pegarse puñaladas propagandísticas sin ningún contenido, ¿no? Ahora, cuando algunos más escriban, tenéis que escribir despertar con almohadilla, ¿eh? Si no lo escribís con almohadilla no vale. Ahora, cuando terminen de escribir despertar y procedamos al sorteo, pasaremos a hablar del doctorado honoris causa en ESADE, donde también estuvo Milei, porque también Milei es doctorado honoris causa de esta institución. Vale, vamos a proceder al sorteo. Dejad de escribir ya porque voy a darle a sortear y todos los que entren después ya no vale para nada. Bueno, se lo ha llevado Miguel Losada. Miguel, como ya he comentado antes, mándale un correo electrónico a Philip Bagus, philip.bagus@urjc.es, con una prueba de que ese es tu nombre de usuario y con tus datos. Bueno, en este caso, hombre, pues supongo que tendrá que coincidir el nombre en la dirección postal porque no hay mucho secreto. Cuando es un seudónimo, pues ya puede haber más engaño, ¿no? Bien, luego seguiremos, ¿eh? Es el segundo que sorteamos, quedan 3. Hablemos ahora de la parte de SADE. ¿Cómo fue el acto, no? Es decir, ¿de qué habló el profesor? ¿De qué dijo Milei en ese acto? También estaba Venegas Lynch, si no recuerdo mal. Bueno, que es la otra referencia intelectual destacada de Milei. Bueno. Martin Krause estuvo. Martin Krause, es verdad, también estuvo, sí. Querido Martín, que es además profesor en la Universidad Francisco Marroquín, o sea que estamos en casa. Sí. Y habló Milei sobre las contribuciones del profesor Huerta de Soto, ¿no? Sobre el libro de socialismo, sobre el libro de dinero y sobre la eficiencia dinámica y también el anarcocapitalismo, ¿no? Y luego entró el profesor hablando de la batalla cultural en el ámbito de la ciencia económica, ¿no? Básicamente ahí dice que la única escuela, la ciencia económica es la escuela austríaca. El resto de las escuelas son reaccionarias, son pseudociencias, ¿no? Es decir, ahí va al máximo, el máximo radical, diciendo solo la escuela austríaca es economía. El resto se puede, la escuela neoclásica, la macroeconomía keynesiana, los positivistas, empiristas y la escuela marxista, ¿no? Estos 4, critica a estos 4, diciendo que la única verdadera científica es la escuela austríaca. Yo no llego hasta ese extremo, pero bueno, entiendo que el profesor barra para casa y como uno de los máximos representantes de la escuela austríaca y tenga esta visión pues muy exclusivista de la ciencia económica por parte de la escuela austríaca. Pero bueno, yo creo que aportaciones interesantes suele haber en todas las escuelas y luego, bueno, pues podremos discrepar de la metodología o no. Yo también soy más pluralista en el campo metodológico, pero bueno, aún así, aunque se llegue aplicando un método no adecuado, pero si se llegan a buenas conclusiones, creo que no habría que descartarlas por entero, integrándolas en nuestro paradigma. Pero... Yo creo que los argumentos contra los otros corrientes son muy, muy potentes, ¿no? Contra sí, no digo que... O sea, una cosa es la crítica del núcleo de esas corrientes y otra que en el desarrollo de todo eso no puedan hacer ninguna contribución buena a la ciencia económica. Sí, podrían llegar a conclusiones correctas por razonamientos equivocados, ¿no? Para decirlo de una manera, ¿no? Pero aún así, como el razonamiento está basado en un método equivocado, no es ciencia, ¿no? En el sentido estricto, porque si el método es anticientífico o pseudocientífico o reaccionario, entonces...
Pues, a ver, este sería otro debate, ¿no? En el que tampoco quiero extenderme porque estamos hablando de otra cosa, pero imagínate que distinguimos, esto es algo que hace Peter Leeson y no me parece pues, criticable, entre economía y estadística, ¿no? Entonces, economía siendo lo que podríamos entender como praxeología y estadística, pues la aplicación, lo que llamaríamos econometría, que es pues, la aplicación de métodos estadísticos al tratamiento de datos para obtener conclusiones empíricas sobre esos datos históricos. Imaginémonos que a través de lo que Peter Leeson llama estadística, llegamos a conclusiones económicas que son correctas desde un punto de vista teórico. Hombre, yo no diría que la estadística no es ciencia, a lo mejor no es el método correcto de la ciencia económica, pero sí tiene componentes de ciencia. Entonces, puede no ser el método que la escuela austríaca defiende para hacer economía, pero es una técnica o una herramienta que se puede utilizar bien o se puede utilizar mal y que puede llevarte a conclusiones de tiempo y lugar correctas o incorrectas. Y si a partir de esas herramientas llegas a conclusiones que se pueden extrapolar al ámbito económico, pues no sé, tampoco lo veo. Nadie dice que la historia no sea importante. Yo diría incluso que la historia, las estadísticas, la historia puede ser una ciencia, pero no es la ciencia económica, ¿no? La claro, ciencia pero económica, si leyendo la teoría económica, ¿no? O sea, si un historiador. Entonces, tú no puedes sacar de la casi por historia una teoría llega económica. Bueno, cuidado. O sea, tú no puedes sacar desde el punto de vista austríaco conclusiones metodológicamente robustas, ¿vale? Leyendo la historia. Ahora que un historiador, sin tener ni idea de economía, tenga buenas intuiciones y haciendo bien su trabajo de historiador, llegue a conclusiones que luego podamos incorporar a la teoría económica, reelaborándolas a través del método austríaco, pues no creo que sea imposible, que será un poco a lo mejor casual, ¿vale? Pero ese historiador puede haber hecho una buena aportación a la escuela, a la teoría económica. A ver, si aumenta la masa monetaria y un historiador ve que los precios suben, por ejemplo, de esta manera no se prueba la teoría cuantitativa del dinero, que la teoría monetaria, ¿no? Que aumenta la oferta monetaria, ceteris paribus, el poder adquisitivo del dinero baja, ¿no? A esta teoría solo se llega de forma correcta, ¿no? Con un racionamiento a priori deductivo, ¿no? La historia nunca está ceteris paribus, ahí hay muchos factores y no se puede hacer experimentos, ¿no? Aunque también he de decir que la econometría moderna tampoco es tan simplista como decir ceteris paribus, no, o sea, hay cuasi experimentos que intentan justamente aislar la variable que quieres comprobar cómo se comporta. Otra cosa es cuánto podamos generalizar esa conclusión como una categoría estructural de la acción humana. Son datos del pasado, ¿no? Son datos del pasado. Entonces, pensar que de los datos empíricos del pasado histórico se puede sacar una teoría, ahí yo creo que es el error. Pero a través de la econometría, sí puedes, digamos, hallar, descubrir, casi por casualidad, a lo mejor algo estructural de la acción humana en lo que no habíamos caído por otro lado y a partir de ahí, pues, inspirarte e incorporarlo a la teoría económica. Bueno, eso dice el profesor Walter Soto en el sentido que en la historia se puede observar problemas, ¿no? Que indican al teórico de la economía que hay un problema que hay que investigarlo, pero con el método correcto, ¿no? No con métodos históricos, estadísticos, sino con el a priorístico de la praxeología. Así, ahí estamos de acuerdo, que sí puede dar luces, ¿no? A problemas. Sí. Bien, bueno, vamos acercando posturas, que es lo bueno. Sigamos entonces con la parte de ESADE, ¿no? Ese fue el discurso del profesor. ¿Es el tercer, cuarto doctorado honoris causa del profesor? Tiene Francisco Marroquín, tiene este de Rusia. Sí, el de la Universidad de Kiel, ¿no? Me parece que era. Sí, que quería devolver, pero su esposa dijo que no te van a envenenar. Entonces lo tiene ahí escondido. y el de Rumanía, ¿no? De Jan Puța,
Y entonces el cuarto. El cuarto. Sí. Esto fue el jueves. El jueves, sí. Y justo después, Milei se fue a su avión presidencial para ir a Roma por la noche. Y entonces el viernes, vosotros qué hiciste. Bueno, viernes sí entiendo que parte del sábado, ¿no? Porque Milei volvería el domingo prácticamente. ¿Qué hicisteis viernes y sábado por allí? Pues el viernes tuvimos la comitiva, tuvimos un seminario en ESEARE sobre teoría monetaria, teoría bancaria, teoría del ciclo. Y el profesor Huerta Soto tuvo esta entrevista magnífica con Cristina Pérez, ¿no? Eso no lo he visto. Pues la tienes que ver, que es espectacular, porque ahí habla casi 45 minutos, creo, sobre la escuela austríaca, que el Estado es el demonio, que el Estado no se puede limitar, es un error pensar que se puede limitar, el Estado siempre crece, y es imposible lo que el Estado promete, ¿no? Todo era ahí en prime time, ¿no? Porque era por la tarde, era una entrevista por la tarde, y realmente yo creo que ha sido una entrevista histórica, ¿no? A mí me ha gustado mucho más que la de Laje, porque allí se habló también más de temas políticas, claro, de Milei, de cosas que ya ha contado varias veces, ¿no? Bueno, el profesor también lo ha contado varias veces también, pero no así en la tele, ¿no? Claro, entonces ha sido realmente espectacular, en mi opinión. Eso fue el viernes, y el sábado, ¿tomasteis día de descanso o también actividades? Yo hice una entrevista con Fran fija por la mañana y luego estaba el profesor en la Feria de Libros. Sí, es verdad, que es donde estuvo firmando ahí sí, 300.000 libros, sí. Sí, exacto, ¿no? Tenía una charla que era la de las bases escolásticos o las fuentes escolásticos de Javier Milei, donde habla de la escuela de Salamanca, y luego ahí se montó una, es decir, ahí realmente el profesor Huerta Soto es una estrella, ¿no? Que viene la gente a tomarse fotos, cientos de personas, y firmar sus libros. Bueno, incluso a mí me pidieron algunos fotos y me sorprende que la gente me conoce ahí, pero sí, al profesor obviamente 1000 veces más, claro. Allí se ha montado una impresionante. Bueno, pero de firmar libros y hacer fotos. Milei también te ha nombrado varias veces a ti, o sea sí, que eso. tampoco es tan... Es la culpa de Milei, sí. Sí, claro, bueno, al final... Sí. No podía caminar y desapercibido por culpa de Milei, ¿no? Yo quería ver tranquilamente cómo el profesor firmaba, pero algunos también se han acercado a mí. Genial. Pues bueno, ya que estás hablando de libros, vamos con el tercer o el sorteo del tercer ejemplar de tu libro, La Era Milei. En esta ocasión, un segundo que lo... Para participar en el sorteo vais a tener que escribir, bueno, libertario. Mientras se van escribiendo todo esto... un comentario más. Sí. Yo tenía el vuelo de vuelta para el sábado, de hecho. Claro. ¿no? Porque en principio el viernes había terminado, entonces tuve que cambiar el vuelo para poder quedarme al domingo a la condecoración del Orden de Mayo. Claro. Sí, claro, ahora hablaremos de la condecoración, ¿no? Pero también entiendo que el profesor tuvo que cambiarlo, porque supongo, o él tenía pensado quedarse hasta el lunes. No, él tenía pensado volver el domingo por la tarde. Él no tuvo que cambiar. Bueno, o sea que todo le cuadró bien. Por eso volvemos también en vuelos distintos, ¿no? El vuelo del profesor ya estaba, de hecho, lleno, ¿no? Tuve que coger uno más tarde. Sí, que también hablaremos de eso, porque volvisteis, no lo vamos a quemar ahora, pero volvisteis el día del apagón, o sea que eso también fue
algo supongo que sorpresivo e impactante al bajar del avión. Pero de eso hablaremos luego como cierre final del viaje. Me preguntaban por aquí, por el chat, y no sé si te he preguntado alguna vez, y ya que lo han preguntado mientras la gente va escribiendo Libertario, algo que no tiene que ver con el viaje, o al menos no estrictamente, y es ¿qué opinas de Bitcoin? Yo. Sí, claro, tú, es al que estoy entrevistando. Yo nunca compré Bitcoin. O sea No, que... nunca he comprado Bitcoin, me han regalado y tengo que decir que no lo vendí. Ah, muy bien, bueno, pues entonces... Pero no, porque lo veo no como... digas mucho, que eso... Pero bueno. Es decir, lo veo como un activo especulativo, bastante especulativo. Uh-huh. ¿No? Bueno, pero los austríacos no estamos en contra de la especulación, ¿no? No. Pero prefiero invertir en cosas menos especulativas, ¿no? Como el oro, ¿no? Por ejemplo. Pues patrón oro 100% sería mejor que el dolarización ahí en Argentina, por cierto. Bueno, yo creo que patrón oro con letras de cambio estaría bastante bien, pero bueno, ese es otro. Sí, claro, entonces ya abres la No puerta nada. al demonio ahí para que entre. Está bien cerrada, está bien cerrada. Bueno. Entonces sí, Bitcoin no es dinero y es un activo refugio, un activo que sí tiene unas ventajas porque el Estado no lo puede confiscar, lo puedes transferir a otros países fácil y a coste muy bajo. Uh-huh. Entonces, lo veo totalmente legítimo y debería haber muchas opciones, ¿no? La libertad es que cada uno elige los activos donde invertir. Yo personalmente, sí, prefiero invertir en oro, aunque obviamente voy a decir mucho mejor invertir en Bitcoin. Por ejemplo, una anécdota para que se ríen un poco de mí, cuando se publicó Defendiendo la deflación, ¿no? Donde muestro que no hay, la deflación no es un problema. Cuando se publicó en chino, los chinos me dijeron 1.000 euros de royalties, ¿no? Pero para nosotros es más fácil enviarte Bitcoin. Yeah. Yo insistí, no, prefiero euros, ¿no? Bueno, así pues, he cometido un error muy grande, ¿no? Pero sí. Ya te podrías spoilar, básicamente. A ver, lo más porque probable era en 2015, algo así, ¿no? Creo que era en 2015 o 2016 o algo así. Pero bueno, es que sí. Probablemente los habrías liquidado antes, también hay que decirlo. También es posible eso. Ante una revalorización tan grande, pues difícil decir, no, yo me voy a aguantar porque esto va a llegar seguro a 100.000 o más. Lo digo por si te quieres consolar, ¿no? Por ese lado. Sí, no, me estoy consolando. De hecho, no estoy mirando no he calculado nunca cuánto voy a hacer exactamente para no asustarme. Vamos con el sorteo del tercer ejemplar. Deja de escribir ya porque, bueno, ya llevamos 124 participantes, 125. Vamos a... Sandude. Recordad que solo se pueden hacer envíos a España, ¿eh? O sea que si alguien no es de España y ha participado, pues no se le podrá enviar el libro. En cualquier caso, Sandude, pues lo he dicho, si quieres reclamar tu ejemplar, escríbele al profesor Felip Bagús a esa dirección, filip.bagus@urjc.es, mostrando pues tu identidad. Tu identidad de alguna manera la tendrás que descubrir con la dirección postal, ¿no? Pero mostrando que eres Sandude y con los datos donde tiene que enviar el libro. Quedan 2 ejemplares, ¿eh? O sea que aún hay oportunidades. Vayamos quizá un poco al momento cumbre de todo el viaje, ¿no? Que es la condecoración de la Orden de Mayo, que es, si no estoy equivocado, la más alta distinción que puede recibir alguien de parte del Estado argentino. ¿Cómo fue, no? ¿Cómo se organizó el acto? Luego hubo una cena, ¿no? Me parece. ¿O no? No. ¿La cena fue entonces antes? ¿O cuándo fue la cena? Yo he visto imágenes
que me recordaban al Casino de Madrid, pero no era el Casino de Madrid. ¿Eso cuándo fue entonces? No sé, ¿tuviste comida en estas? No, comida no, pero bueno, a lo mejor era la condecoración y simplemente la cierto, hemos olvidado una cosa, vale. que el jueves, como mucha gente ya tenía la vuelta el sábado, Milei dijo, pues, sobre todo la familia de Huerta de Soto, vamos a hacer una reunión privada el jueves en la Casa Rosada. Entonces, ahí fuimos, creo que 24, ahí fuimos todos a la Casa Rosada y nos saludó y el profesor introdujo a todos a Milei, estaba Karina Milei también, para que aquellos que habían venido para el acto de la condecoración, claro, pero tenían el vuelo de la vuelta ya y no podían cambiarlo por cualquier motivo, pues al menos tenían la oportunidad de encontrarse personalmente con Milei, ¿no? Y ahí había pues agua, básicamente había, pero no más. En el domingo fuimos, otra vez había una lista, había que entrar en la Casa Rosada. Estamos hablando, lo aclaro porque hay muchos que lo están preguntando en el chat. Aquí estamos hablando de la Casa Rosada. A Olivos fueron en otro momento, pero ahora sí que estamos hablando propiamente y correctamente de la Casa Rosada. Sí, sí. Olivos era el miércoles, ahí estuvieron solo el profesor, su esposa y yo. En la Casa Rosada estaban multitud de personas, ¿no? Otra vez estaba ahí Martin Krause, estaba Alberto Benegas Lynch, Berti Benegas Lynch, el hijo de Alberto Benegas Lynch, hijo. Y ¿quién más? Adrián Rabier, ¿no? Que no había visto en décadas, básicamente. Y muchos el directorio de SEARE estaba también, es decir, muchos académicos estaban. Y luego estaban políticos, diputados y muchos ministros, ¿no? que llama la atención que vinieron ministros, yo creo que es lo oportuno, pero sí vinieron sabiendo que viene ahí el profesor Huerta de Soto que claro, quiere acabar con el Estado, con su trabajo, ¿no? Básicamente. Claro. Entonces estaban ahí. Bueno, a ver si se inspiran, ¿no? Porque claro, al final ahí hay un tema de es la sucesión de Milei, si se llega a dar, ¿no? Si llega a estar 2 legislaturas y demás, pues a ver quién llega que tenga unas convicciones parecidas, pero bueno. Estaba también el Espert, ¿no? Sí. José Luis Espert, creo. Estaba Karina Milei, obviamente, Lilia Lemoyne estaba, y luego los ministros, estaba Adorni, estaba Federico Sturzenegger, y estaba el secretario de Educación, ¿no? Que sería, si hubiera un ministerio de Educación, sería el ministro de Educación, y otros que a lo mejor no podría decir quién eran, pero seguro algún otro ministro más, ¿no? Y Milei habló sobre la eficiencia dinámica, se concentró ahí en la eficiencia dinámica. Y luego el profesor Huerta de Soto ahí cagó contra el Estado, ¿no? En básicamente dio la charla del liberalismo clásico contra anarcocapitalismo, ¿no? Dijo que el Estado es imposible científicamente en el sentido que no puede cumplir con lo que promete por faltas de información, ¿no? Su libro de socialismo, que ahora lo llamaría estatismo, ¿no? El estatismo es científicamente imposible. No se puede limitar al Estado, es imposible. Una vez que tienes el virus dentro, es imposible limitarlo, ¿no? Y es inmoral. El Estado es inmoral, por lo cual había que desmantelarlo. Y los ministros estaban ahí aplaudiendo, ¿no? El de Exterior, el de Cancillería, Wertheim,
también estuvo, ¿no? Ujú. Entonces, también estaban ahí aplaudiendo y Lo que falta creo que saber es si aplaudían por lealtad a Milei, o por sí, 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 casi sí. peloteo a Milei, No podemos, o por convicción, que sería lo bueno, sí, claro. no podemos mirar en sus cabezas, Claro. pero el acto ha sido inédito, ¿no? Algo que nunca pensaba que iba a pasar en mi vida, Ujú. que en el centro del poder Claro. de un país, en la Casa Rosada, el profesor Huerta Soto explicando por qué hay que acabar con el Estado, invitado por el presidente de este Estado, ahí con sus ministros y aplaudiendo. Es decir, algo fuera de serie, ¿no? Totalmente. Imposible de concebir, ¿no? ¿Cómo concibes eso? Es Ujú. que es un milagro, ¿no? Y como dices, estamos normalizando algo que es... sí, es que... Sí, que bueno, ojalá se normalice, ¿no? Sí. Pero bueno, que de momento parece muy excepcional. Digo que ojalá se normalice porque, bueno, también a lo mejor en Chile termina pasando algo parecido y, bueno, ojalá tenga sus réplicas de verdad, ¿no? Porque hay muchos que se quieren subir al carro de Milei que no tienen nada que ver con Milei. No lo digo por Johannes Kaiser ni mucho menos, pero sí por muchos otros que dicen, bueno, pues yo también creo lo mismo que Milei y ojalá fuera así, pero no es el caso. Vamos a hacer el sorteo de del cuarto ejemplar y ya vamos cerrando con, bueno, pues la post-condecoración y el viaje de vuelta a España con el apagón que también tuvo su aquel, ¿no? Lo que tenéis que escribir ahora, esperad que lo monte. Para añadir algo a esto, yo creo que es también muy importante que el profesor Huerta de Soto habla así en la televisión y en la Casa Rosada por un concepto que se llama espiral de silencio. No sé si lo has escuchado. De Elizabeth Noelle-Neumann. Hablo también en el libro. La espiral de silencio es lo siguiente. Todos nosotros tenemos el miedo de que viene de nuestros antepasados de estar aislado socialmente, ¿no? Porque Sí, claro. si la tribu te dejaba aislada, pues te mueres, ¿no? Entonces, a veces no dices tu opinión, o puede pasar, porque crees que vas a perder amigos o vas a perder relaciones sociales, ¿no? Entonces, aunque tú tienes tu opinión, no lo vas a decir en público porque crees que esta opinión en público te vas a tener una represión, ¿no? Claro. Entonces, esta opinión se dice menos que existe en la sociedad. Y ahora viene la espiral. Como se dice menos, aún menos gente se atreve a decirlo. Entonces se dice aún menos. Claro. Y así aún menos gente lo... Y puede ser que una opinión que sí existe en la sociedad desaparezca, aunque sí una porción importante de la sociedad todavía lo tiene. Entonces ahí en este momento es importante que haya alguien que rompa con este silencio, ¿no? Esta espiral de silencio. Es alguien que no tiene nada que perder normalmente, ¿no? Y el profesor Milei, obviamente es una persona así, ha sido una persona así, y también el profesor Huerta de Soto. Claro, si ellos lo dicen, pues claro, eso da lugar que yo me atrevo también, ¿no? Entonces se puede invertir toda esta espiral de silencio, ¿no? Por cierto, lo que tenéis que escribir para el cuarto ejemplar, ya lo habéis visto, ya lo están escribiendo muchos, es despertar libertario. Yo sobre esto diría que todavía el proceso es más radical que este, ¿no? Porque ahí de alguna manera como que estás, o los que defienden este concepto, se está presuponiendo como que hay una masa muy poblada de gente libertaria, en este caso, ¿no? Serían libertarios, que guardan silencio por miedo al ostracismo social. Pero en realidad, muchísimas personas, probablemente más del 90% de la sociedad, conforman su ideología y su cosmovisión del mundo a partir de las ideologías que estén más o menos predominantes en la esfera pública. Es decir, no es que cada persona haga un ejercicio de introspección muy profundo y diga cuáles son mis valores, cuáles son mis creencias, cómo creo que funciona el mundo y qué funcionaría mejor,
sino que de alguna manera compra los paquetes ideológicos que están en la esfera pública o se suma a ellos, ¿no? Por casi pereza tengo que tener una opinión de las cosas, pues me adscribo a esta ideología que me da unas respuestas que más o menos me convencen. Y claro, si ya no es un tema de espiral de silencio de que haya mucha gente con preferencias ocultas, es que ni siquiera llegan a tener la preferencia porque esa ideología no está en el espacio público. Y cuando empieza a estar en el espacio público, hay gente que se convierte o se adscribe a ella porque la escucha por primera vez y dice, pues si también existe el libertarismo y da ciertas respuestas que me gustan, pues yo soy libertario. Entonces, creo que el efecto es aún más potente que el meramente guardar silencio de lo que uno cree. Es que ni siquiera se llega a creer muchas veces en eso si no está presente. Por eso la batalla cultural es tan importante, claro. Justo. No, eso es el gran logro de Milei, ¿no? De haber llevado esto a la esfera pública. Claro, eso es. Hay muchas personas que dicen soy libertario, no lo sabía antes, ahora sí. Eso es. Sí lo sé. No me avergüenzo de decirlo, ¿no? O sea, soy porque no sabía que lo era o no lo era y he pasado a serlo y no me avergüenzo de decirlo y de defenderlo en la esfera pública. Sí. Bueno, vamos a proceder con el cuarto ejemplar. Recordad, lo hemos venido diciendo, pero solo se envían a España para que no haya, digamos, expectativas frustradas después en función de quién gane el sorteo. Bueno, cuando lleguemos a 100 participantes, que ya estaremos ahí, vamos con ello. Pues lo ha ganado Alan Gómez. Lo dicho, Alan, escríbele un correo al profesor Philippe Bagus, philip.bagus@urjc.es, mostrando que eres Alan Gómez y dándole tu dirección para que proceda al envío firmado, además, de este ejemplar. Queda uno, que lo sortearemos al final. Bueno, no sé si queda algo más que contar del acto de condecoración, algo que consideres relevante o reseñable. Sí. El jueves, Milei tenía la idea de ir al balcón, ¿no?, de la Casa Rosada, ¿no? Pero Karina Milei dijo, no, le recordaba que era de dolo público, ¿no? No era apropiado, claro. Pero sí el domingo sí fuimos, pues unos pocos, ¿no? El profesor, yo tenía el privilegio también, ir al balcón de la Casa Rosada y Milei dijo, mirad, ¿quién os he traído hoy? El profesor Huerta de Soto. Y ahí abajo había gente gritando y aplaudiendo, ¿no? Sí, maravilloso, ¿no? Ha sido maravilloso ver que ¿Cuánta gente? Milei, es difícil estimarlo, ¿no? Salvo que os hayan dado cifras más o menos oficiales, pero así desde el balcón y demás, ¿cuánta gente crees que podía haber en el acto de condecoración? El acto de condecoración. A ver, 100 personas. El Salón Blanco es un salón precioso. Pero me refiero, fuera, o sea, no abajo, en la Plaza de Mayo. Eso es. Había ahí abajo personas que habían pasado ahí por casualidad, ¿no? A lo mejor estaban ahí 20, 30 personas que cuando vieron que estaba el presidente Milei ahí, se quedaron y empezaron a congregarse. Sí, empezaron a congregarse, ¿no? Pero no sabía si también había como alguna especie de acto dentro y fuera, ¿no? A veces se colocan pantallas o demás para que los vean desde fuera, ¿no? No sabía si había sido el caso o no. Entonces, eso es el domingo y el mismo domingo cogéis el avión, entonces. Sí, el profesor Huerta de Soto, de hecho, se fue directamente con la caravana, no sé, oficial de la presidencia para poder llegar a su vuelo. Y yo tuve... el suyo era a las 6 de la tarde, el mío a medianoche, entonces yo tuve tiempo para hacer un poco de sightseeing ahí en la Plaza de Mayo, que antes no hubo tiempo, ¿no? Y luego mi avión se retrasó 2 horas más, se fue a las 2 de la noche, entonces ya estaba
camino del aeropuerto, entonces volví para cenar con unos amigos. Ujú. Y luego, claro, en el avión, que salimos a las 2 hora argentina, o sea, creo que son 5 horas de diferencia, entonces a las 7 de la mañana, algo así, ¿no? Entonces yo no me enteré que había apagón, obviamente. Claro. Y cuando... Vosotros en el avión no sabíais nada, estabais No, nada, incomunicados claro. en ese sentido y Sí, entonces cuando bajáis a Barajas, supongo que os lo dicen, ¿no? En el avión o algo así, antes de aterrizar os dirán, oye, que hay un apagón masivo en España, está todo hecho un caos, o no os dijeron no, en nada. el avión no dijeron nada, ¿eh? Yo no me hubiera enterado. Yo pongo un WhatsApp ya saliendo al taxista donde está, que me había, me había citado, y me dice, no, estoy en casa. que hay apagón, ¿no? Entonces yo veo ahí una cola tremenda Claro. de personas y de repente llegan los primeros taxis ahí, de repente llegan, ¿no? Porque tú llegas a Barajas a las 7, ¿no? ¿Me has dicho antes, Sí, más o menos? a las 7 más o menos. Que ahí ya Entonces se ya se estaba estaban deshaciendo empezando los a atascos. normalizar un poco la cosa, sí. Uh-huh. Sí, se estaban deshaciendo los atascos, entonces llegaron los primeros taxis, una cola tremenda, y el taxista me dijo que había tardado antes del aeropuerto 4 horas a casa Majadahonda, donde vivo, pero a las 7:30, 8, cuando pasamos nosotros ya no había atascos. Sí, Uh-huh. Pero el profesor llegó antes, o sea que sí que se tragaría un buen atasco, porque a esas horas Madrid y bueno, las principales ciudades de España estaban totalmente colapsadas. Sí, supongo que sí. Bueno, ahí no sé si tendría ocasión de descansar en el coche que lo trajera de vuelta, pero bueno, es un poco, ¿no? Llegas desde un país que está como saliendo del tercer mundo y avanzando al primero, y llegas a uno que está cayendo del primero al tercero, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. A ver si también hay un despertar libertario en España. No sé si queda mucho más que contar, aparte de lo que ya hemos mencionado, que va a salir un documental sobre todo esto, que recoja pues, los mejores momentos, los momentos más especiales. No sé si también se prepara algún tipo de, no sé si libro o separata con discursos, y porque claro, ¿cuántos discursos dio el profesor? ¿3? O 4, ¿no? Por el de Chile, luego el del doctorado en ESADE, el de la condecoración. Sí, dio 3 distintos, ¿no? Porque 2 se repitieron. Había el de la batalla cultural en el ámbito de la ciencia económica, donde dice que los demás son pseudociencia o reaccionarias, ¿no? Luego de las bases escolásticos de Javier Milei, que va sobre la escuela de Salamanca, las contribuciones. Y luego el del domingo, de la condecoración, el del anarcocapitalismo, ¿no? Entonces, hay separatas ya de los 3, ¿no? Porque son trabajos... Bueno, la batalla cultural es un ensayo nuevo. Claro. Pero se llevaron miles de copias ahí a Chile y Argentina. Entonces ya está también disponible ya. Genial, pues vamos con el sorteo del último ejemplar. Y con esto concluiremos el directo. Hemos estado hora y media hablando de la visita, que no es poca cosa. También, bueno, hemos tenido ocasión de mini debatir sobre algunos temas polémicos. En esta ocasión tenéis que escribir Bagus, el autor, bueno, el invitado y autor del libro. Bueno, el libro ha tenido mucho éxito en Alemania. O sea, me han vendido más que 10.000 copias, que es mucho para un tipo de libro así. Sí, no, vamos. Y aparte lo habéis traducido, ¿no? Al polaco, ¿a cuántas lenguas ya está traducido? Sí, mongol, o ¿cómo se llama la lengua de Mongolia? Por curiosidad, ¿cómo? Porque quiero decir, yo entiendo el francés, no sé qué, pero ¿qué pasa? ¿Que hay seguidores de Milei en Mongolia o cómo se llega a traducir ese libro al mongol?
Sí, hay interés, hay mucho interés a Milei en Mongolia. ¿Hay un grupo de economistas austríacos mongoles o cómo funciona el tema? Sí, parece que hay un ministro o un diputado que está muy en esta línea. Bien. Pues bueno, Estableció. aunque lo preguntaba un poco por curiosidad, pero es bueno saberlo, desde luego, que hay políticos que intentan impulsar también estas ideas en Mongolia, claro. Sí, va a salir también en italiano, Uh-huh. rumano y no sé si me olvido uno más. No. Sí, y a ver si sale en más idiomas, ¿no? Porque Sí, con el libro también muchos me comentan que le da esperanza, ¿no? Porque realmente es un mensaje de esperanza que se ha sido electo Milei y estas ideas se pueden vender para llegar al público, ¿no? A las masas, ¿no? claro. Pensábamos que no eran, o algunos a lo mejor pensamos que en la batalla cultural la izquierda es más exitosa, ¿no? Es mejor, sabe mejor Sí, cómo vender su librarlas. argumento con sentimientos y con valores. Ha colado mucho este argumento que el capitalismo puede ser más eficiente, pero es injusto, ¿no? Y sí se puede dar la vuelta a eso, y eso muestra Milei y da unas pautas que se pueden adaptar a otros países que son importantes, y ahora ya la ola ya ha empezado, ¿no? Uh-huh. Y a ver a dónde llega, ¿no? Y A en el ver, libro, a ver si pues es un, sí, a ver si es un tsunami que arrasa con los estados, ¿no? sí. Bueno, algunos preguntabais de qué libro estábamos hablando. Bueno, supongo que os habréis incorporado tarde porque lo hemos dicho varias veces, pero La era Milei, el despertar libertario de Philippe Auguste, que hemos sorteado 4 ejemplares y vamos a proceder a sortear el quinto y último. Sí. Eso, hago una labor de síntesis también, ¿no? De qué es la batalla cultural, qué es el liberalismo, el libertarismo, anarcocapitalismo, qué es la escuela austríaca y cuáles son estas estrategias o razones por las cuales ha ganado Milei y qué se puede copiar. Pues la última ganadora es Edurne Mendoza, como en los casos anteriores. Pues si quieres recibir tu ejemplar, Por envíale. cierto. Sí. Perdón, No. No, el lunes 5 presento en la Universidad Francisco Hombre, Marroquín el libro, pues ¿no? eso es importante, Como, claro. claro, sí, no, ahora cuando veo el UFM otra vez, que sí, que va a ser en la Universidad Francisco Marroquín a las 19 horas, voy a presentar el libro, Juan Manuel Zafra va a estar para presentarlo, y espero que muchos vienen. Pues es de entrada libre. Sí. Este lunes 5, en el edificio, en el campus de la Universidad Francisco Marroquín en Madrid, que es calle Arturo Soria 245. Entiendo que en el salón de actos de la universidad, pero bueno, en cualquier caso se indicarán allí donde es la presentación muy amablemente. Y si queréis acudir, pues adelante, estáis todos invitados, sin duda. Además, allí también podréis, entiendo, adquirir ejemplares y obtener la firma del autor. Bueno, quinto y último sorteo del libro. Quienes no lo hayáis conseguido por esta vía y aún así lo queréis leer, pues recordad que tenéis el enlace de Amazon en la caja, al libro, en la caja de descripción del vídeo, o lo tendréis también quienes no veáis este directo en directo. Lo tendréis en el comentario destacado. Pues muchas gracias, Felip, por todo lo que nos has contado. Yo me quedo... Obviamente hay muchas cosas muy, muy curiosas, aparte, por supuesto, de todo el impacto que ha tenido el profesor en Argentina y de vuelta, por tanto, también en España, que eso ya era público. Es decir, no me quedo con eso porque eso ya lo sabíamos, ya lo hemos visto, ya lo hemos palpado. Me quedo con un mensaje medio privado que nos has transmitido, y es que en vuestra cena en Los Olivos, Milei os contó, os detalló lo que está por venir, y lo que está por venir es coherente con lo que ha hecho hasta ahora, y el destino
al menos en el ámbito monetario, es eliminar el Banco Central y dolarizar, ¿no? O sea, que eso creo que es, digamos, un titular muy importante que nos has dado y que no era información pública que pudiéramos obtener por otras vías. Bueno, siempre lo había dicho, ¿no? Siempre lo ha dicho, ya, pero bueno. La pregunta era si lo mantenía. A los políticos cada día hay que pasarles revista y fiscalizarlos, porque en cualquier momento dejan de hacer aquello que habían prometido cumplir. No, así nos hemos quedado tranquilos ahí, ¿no? Y yo te agradezco mucho la invitación, Juan, y mil gracias por tenerme y que descanses. Pues lo mismo digo, Filip, y quedamos emplazados para en un momento futuro un debate sobre teoría monetaria, que nos hemos enganchado ahí en un momento, pero no podíamos seguir para no copar el resto de este directo que no versaba sobre eso. Como siempre, un placer encontrarte, aunque sea virtualmente. Un placer. Un fuerte abrazo, Filip. Y a todos los demás, pues muchas gracias por acompañarnos en esta hora y media de directo, apadrinado por la Universidad Francisco Marroquín, universidad que tiene su sede principal en Guatemala, pero que también tiene campus en Madrid y donde podéis estudiar presencialmente títulos de grado y de posgrado. Y recordad que justamente en ese campus, el próximo lunes, día 5, tendrá lugar la presentación en directo, en vivo, con el autor, con Philippe Bagus, del libro del que hemos hablado y que hemos sorteado hoy, La era Milei, el despertar libertario. Muchas gracias a todos. Día 1 de mayo, Día del Trabajador, pero aquí estamos activamente tratando de transmitir ideas favorables a la libertad y espero que hayáis disfrutado todos de este directo. Muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en un próximo directo.